¿Cómo están, amada familia? Shabbat Shalom, una bendición grande del Eterno sobre nosotros que nos permite celebrar este hermoso Shabbat. Bendito es Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torah, una Torah de vida y de amor. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torah. Gracias, Abba, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, ya estamos en la paracha número 53. Haasinu, Devarim 32, del 1 al 52. Voy a ser un poco breve porque tenemos mucho trabajo, mucho que estudiar, que grabar con las fiestas. Bendito es el Eterno, Baruch Shem Kevod Malchuto, Leolam Baed. Amén. Bueno, abramos nuestra escritura y vamos a ver qué significa Haasinu en hebreo, que en español significa presta oído, escucha. Capítulo 32 del 1 al 6. Aquí habla sobre el cántico de Moisés. Este cántico de Moisés está hablando de toda la historia de Israel, desde el principio hasta el final. Y podríamos resumir su contenido de acuerdo a las 6 primeras lecturas. Les voy a dar los textos. Del verso 1 al 6 habla sobre el nombre y la obra de Hashem por el mundo y por Israel. En los versos 7 al 12 habla del origen de Israel. En los versos o textos 13 al 18 habla de la prosperidad y la apostasía de Israel. En el verso 19 al 26 habla de la pérdida de Israel después de su apostasía. En los versos 29 al 39 nos habla de la dispersión de Israel entre las naciones. Del 40 al 43 habla de la salvación de Israel y su influencia en el mundo. Comencemos del 1 al 6. El nombre y la obra de Hashem por el mundo y por Israel. Verso 1. Presten atención, oh cielos, y déjenme hablar, y escuche la tierra las palabras de mi boca. Aquí nos está hablando que los cielos y la tierra son dos testigos contra Israel. Capítulo 30, 19 y capítulo 31, 28. Porque los cielos y la tierra han documentado toda su historia. Realmente son tres testigos, porque la palabra hebrea para cielos es shamayim. Está escrita en forma plural, en forma dual, es decir, se trata de un par de cielos. La historia de Israel está escrita tanto en los cielos como en la tierra. Estos dos o tres testigos serán los primeros en tirar piedras contra Israel. Si comete infidelidad contra el pacto. Devarim 11:17 y 17:7. El Eterno tiene que crear nuevos cielos y nueva tierra después del milenio, para que estos dos o tres testigos no sigan hablando en contra de Israel, recordando su historia pecaminosa. En Isaías 65, 17 y 18 está escrito: Porque he aquí yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a memoria. Pero gócense y regocíjense para siempre
en lo que yo voy a crear. Porque he aquí, voy a crear a Jerusalén para regocijo y su pueblo para júbilo. Amén, aleluya. En Apocalipsis, Revelación, capítulo 21:1, está escrito: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Los cielos y la tierra son tomados como testigos por causa de su firmeza. Jeremías 31, del 35 al 37. El rollo de la Torá puede ser quemado. Cualquier persona puede quemar la Biblia o el rollo de la Torá, pero no pueden contra las estrellas ni con las piedras, que son testigos muy firmes. Moshe mencionó primero los cielos y luego la tierra. Esto nos enseña que él estaba más cerca del cielo que de la tierra. Verso 2. Caiga como la lluvia mi enseñanza, y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado, y como aguacero sobre la hierba. Aquí la lluvia representa la Torá escrita, que viene directamente del cielo, en cantidades que se pueden medir. El rocío puede representar la alajá. Alajá en hebreo es parte o aspecto de la ley oral que trata de la determinación de reglas y prescripciones religiosas jurídicas, y también cada una de tales reglas y la ley judía en general. Así que la alajá, el rocío puede representar la alajá, lo que está en la Torá oral, que el rocío viene de la tierra, viene de los hombres, que es flexible y que no tiene límites al ir cambiando según las necesidades de cada generación. La alajá, que en hebreo, del hebreo al español, significa la forma de caminar, que nos ayuda a cruzarlo. Así es que el rocío influye en la forma de caminar que nos ayuda a cruzar, a seguir adelante. En parte se relaciona con la Torá oral que acabo de comentar. Hay 42 textos en esta canción o en el cántico a partir del verso 2. Estos 42 textos corresponden al nombre grande de Hashem, con 42 letras, ¿sí? 42 letras. Todo esto corresponde al nombre santo de Hashem. Verso 3. Porque yo proclamo el nombre de Hashem, atribuid grandeza a nuestro Elohim. Aquí cabe mencionar lo que dice la Torá oral o el Talmud. ¿Sí? Porque vamos a ver, aquí acabamos de leer, porque yo proclamo el nombre de Hashem, atribuir grandeza a nuestro Elohim. Entonces, de acuerdo al Talmud, ha establecido la norma de no leer o estudiar la Torá sin hacer una bendición previa, como lo que yo hice al principio. Así es que es en reverencia al Padre. En la Torá oral hay cosas importantes que nosotros debemos aplicar. Y este texto que acabamos de leer también nos exhorta a bendecir al Eterno cuando alguien está proclamando el nombre de Hashem, cuando está diciendo el tetragrama del nombre santo, las 4 letras hebreas. Por esta razón, cuando alguien está pronunciando una bendición y menciona el nombre santo del Eterno,
Los que escuchamos debemos contestar, bendito es Él y bendito es su nombre. ¿Sí? O también podemos contestar cuando escuchemos las 4 consonantes, no lo voy a mencionar, a veces sí lo voy a mencionar, pero si puedo yo guardar mi boca, mis labios, de decirlo solamente cuando leo la escritura y no cuando estamos, en este caso estamos estudiando. Sí lo pudiera mencionar, pero quiero tener un límite, porque es un nombre santo. No quiero que se hable de su nombre en ignorancia y podamos faltarle al respeto y tener nosotros una maldición. Pero cuando escuchemos las 4 letras del tetragrama del Eterno, el nombre santo, que alguien lo pronuncia aun cuando yo lo esté pronunciando o yo escuche que alguien lo esté pronunciando, nosotros debemos hacer una pausa. Las pausas que se hacen en los salmos donde dice Selah, esa pausa es precisamente para decir, bendito es Él, bendito es su nombre. Y también decimos, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, que significa bendito sea el nombre glorioso de su reino para siempre jamás. Lo vamos a decir en español. Para las personas que no sabemos hebreo, es mejor decirlo en español, ¿sí? Ahora, los que saben hebreo, bendito es Él y bendito es su nombre, lo dicen de esta manera por si nosotros lo escuchamos. Dicen así, Baruch Hu Ubaruch Shemo. Baruch Hu Ubaruch Shemo. O Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Es bueno anotarlo, por favor. También existe el deber de bendecir al Eterno después de haber leído la Torah en la sinagoga. La bendición después de la lectura de la Torah viene del mandamiento de bendecir al Eterno después de haber comido. La Torah, como dice Devarim 8:10, la Torah es la comida del alma y Hashem merece una bendición después de que nos hayamos saciado con su Torah. Amén. Pasemos al verso 4. La roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Elohim de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Él es fiel, Él es justo, Él es recto. De esa manera Hashem es comparado como una roca o con una roca. Nos habla de firmeza, de pureza, de peso, de algo inmovible, de algo seguro. Y 5 veces más aparece esta palabra en esta canción, el Cántico de Moisés, en referencia al Eterno, en el verso 4, en el 15, en el 18, en el 30 y en el 31. Nuestro Mesías Yeshua refleja el carácter del Padre y por eso también Él es llamado roca. Él es uno. Quien ha visto al Hijo ha visto al Padre. Yo no hablo de mi propia boca, dice, yo hablo lo que el Padre me ha dicho que hable. Ahí está la unidad. Por eso nuestro Mesías Yeshua refleja el carácter del Padre. En Isaías 8:14, Él es llamado roca. En Isaías 28:16 también. En Mateo 16:18. En Romanos 9:33. En Primera de Corintios 10:4. En Primera de Pedro 2:8. De acuerdo a la costumbre judía, el texto 32:4 es recitado en tiempos de luto, junto con el texto de Jeremías 32:19, que dice: grande en consejo y poderoso en obras,
cuyos ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno conforme a sus caminos y conforme al fruto de sus obras. Amén. En el verso 5 habla que la corrupción no es de Él, la corrupción no es del Eterno, la deficiencia es de los hijos, una generación perversa y torcida. Así es, entonces lo podemos ver en Mateo 12:39 y 16:4 para corroborar. Pasemos al verso 6. Así pagas a Hachem, oh pueblo insensato e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te compró? Él te hizo, Él te estableció. Aquí el Eterno sigue llamándose Padre, Padre, incluso de los hijos perversos. Capítulo 32, 19. Si un israelita peca, no deja de ser hijo de Hachem, y siempre hay un camino de vuelta, de regresar a Él a través del arrepentimiento. Pero si sigue en el pecado sin arrepentirse, con el tiempo perderá el derecho de ser su hijo por haber elegido voluntariamente ese camino. En Lucas 15:24 dice, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Este hijo pródigo se arrepintió y volvió al Padre. De esta manera, el Eterno nos está esperando a todos. Veamos los versos del 7 al 12, que habla sobre el origen de Israel. Acuérdate de los días de antaño. Considera los años de todas las generaciones. Pregunta a tu padre y él te lo hará saber, a tus ancianos y ellos te lo dirán. Este texto 7, junto con el texto de Deuteronomio, los textos de Devarim 17, del 8 al 13, son la base para la autoridad de los jueces dentro del pueblo judío. Segunda de Reyes 2:12, Hechos 3:25, y los ancianos se hacen referencia a los sabios, que en hebreo se llaman los jajamim, con M, los jajamim. Ellos son los sabios, ellos son los ancianos. Los ancianos hacen referencia a los sabios, a los jajamim. Ahora, un anciano, quiere decir un conocedor de la Torá, habla que si calculamos los años de acuerdo a las escrituras, desde Adán en adelante, estamos acercándonos al año 6000. Vamos a entrar al séptimo milenio. En el año 6001, en el milenio, empezará el reinado mesiánico. 32:8. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos del hombre, Él fijó límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Aquí se puede entender este texto como que las fronteras de las naciones fueron fijadas según la cantidad de los israelitas. Las fronteras de Israel, repito, las fronteras de Israel han sido reservadas y reveladas a los profetas del pueblo de Israel. En este tiempo, Israel no ha llegado a tener todo el territorio que el Eterno le ha prometido. Las promesas del Eterno están por cumplirse.
Actualmente, el Estado de Israel mide o tiene una dimensión de 22.145 kilómetros cuadrados, de los cuales 21.671 kilómetros cuadrados son superficie terrestre. Israel tiene unos 470 kilómetros de largo y apenas 135 kilómetros de ancho en su punto más amplio. Así que los límites de Israel no son los actuales. El Eterno ha dado revelación a los profetas del pueblo de Israel. Y las promesas se cumplen. El Eterno no miente. Y cuando venga el Mesías, será recuperado todo el territorio prometido. Los límites prometidos a Abraham fueron fijados según la cantidad de los hijos de Israel que van a poblar esa área durante el reino mesiánico. Anotemos estos textos: Génesis 12:7, Génesis 15:18 al 21, Éxodo 23:31, Números 34:2, Devarim 11:24 y 34:4, Primera de Reyes 4:21, Primera de Crónicas 9:26, Salmo 80:11, Romanos 4:13. Nuestro Mesías dijo lo que está escrito en Mateo 5:18. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni una letra más pequeña ni una tilde de la Torá hasta que todo se cumpla. Lo voy a leer con la traducción Kadosh. Sí, en verdad, les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una iod ni una tilde pasarán de la Torá. No hasta que lo que tenga que suceder, suceda. Esto quiere decir que si Israel no recibe todo el territorio según las promesas que el Eterno le ha dado a Abraham, tanto él como el Mesías serían mentirosos. ¿Puede mentir el Eterno? Por supuesto que no. Él no hace eso. Tito 1:2, que dice así: y están basados en cierta esperanza de vida eterna. Hashem, que no miente, prometió esa vida desde el principio del tiempo. No miente el Eterno. Y hay más contextos sobre el tema. Les voy a dar uno más, un texto más. Números 23:19 de Números. Elohim no es un humano que miente, ni como un hijo de hombre para ser amenazado. ¿Dirá él y no lo hará? ¿Hablará él y no lo cumplirá? ¿Y no cumplirá su palabra? Así que tanto en el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, como en el Antiguo, lo podemos corroborar y hay más escrituras sobre el tema, como les decía. Continuamos. Y de acuerdo al texto que estamos leyendo, esto quiere decir que durante el reinado mesiánico, Israel tendrá que obtener todo el territorio, como dice la Escritura, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Verso 10. Lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto. Lo rodeó, le dio discernimiento, lo guardó
como a la pupila de sus ojos. Así que este texto es una referencia al momento del encuentro entre Hashem e Israel en el desierto, especialmente en el Sinai. Allí el pueblo fue rodeado y obtuvo conocimiento al entrar en el pacto con el Eterno. Dice el texto, lo rodeó, le dio discernimiento, lo guardó como la pupila de su ojo. Así que Israel es la pupila del ojo del Eterno en forma alegórica, porque el Eterno no tiene cuerpo. El texto dice literalmente la pupila de su ojo. Sabemos que el ojo es el lugar más sensible del cuerpo humano y lo que más se protege. Mas, si alguien intenta tocar la pupila del ojo de Hashem, será severamente castigado. En el Salmo 17:8 está escrito: guárdame como la pupila de un ojo. Escóndeme a la sombra de tus alas. Amén. En Zacarías 2:8-9 está escrito: porque así dice Hashem de los ejércitos, cuya gloria me ha enviado contra las naciones que los despojaron. Porque el que los toca, toca la pupila de su ojo. He aquí, alzaré mi mano contra ellas, y serán despojo para sus esclavos. Entonces sabrán que Hashem de los ejércitos me ha enviado. En el libro de Proverbios 7:2 está escrito: guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi Torah está hablando de guardarla. Guárdala como la pupila de tus ojos. Amén. Vamos a ver el siguiente tema de los versos 13 al 18, que habla de la prosperidad y la apostasía de Israel. Lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra y comió el producto del campo. Le hizo gustar miel de la peña y aceite del pedernal. Aquí se refiere a la tierra de Israel, que es vista como el lugar más alto del planeta. Por eso nunca se habla de bajar a Israel, siempre se habla de subir a Israel. La palabra aliyah significa subida. Es la forma hebrea de hablar de la inmigración a la tierra de Israel. Y la miel de la peña puede ser entendida como la dulzura de los frutos que crecen en las rocas. Por causa del sol que calienta la roca, los frutos que están a su lado son más dulces que los otros. Y el aceite de pedernal es una referencia a los olivos de Gush Halab, una población en Galilea que produce o producía, no estoy segura de esto, mucho o muchísimo aceite de oliva. En el capítulo 32:14, más bien en el verso 14 de este capítulo, es el único capítulo, habla cuajada de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros, de raza de Basán. Se puede pronunciar Basán porque es SH. Y machos cabríos con lo mejor del trigo. Y de la sangre de uvas bebiste vino. Esto habla del tiempo del rey Salomón. En Primera de Reyes 5, versos 2 y 3, habla del tiempo de Shelomó o Salomón desde ese tiempo en adelante. También en el libro de Amós, capítulo 6, versos 4 y 6. Los animales del Basán o Basán eran muy gordos,
Bashán era el área norte de Israel, al oriente del río del río Jordán. Aquí en este texto que acabamos de leer, nos enseña que el vino simboliza la sangre. Por eso nuestro Mesías dice que la tercera copa del orden para celebrar Pesaj, Seder de Pesaj, representa la renovación del pacto con Israel en su sangre, que es vertida para el perdón de muchos. Así que el vino simboliza la sangre, de acuerdo a este texto 14, y de la sangre de uvas bebiste vino. Aquí nos está hablando de nuestro Mesías Yeshua y de su pacto con Israel. En los textos que pueden anotar, por favor, Mateo 26, 28, Marcos 14, 24, Lucas 22, 20, Primera de Corintios 11, 25. El pacto renovado fue hecho con Israel y con Yehudá, con Judá. De la tribu de Judá, de Yehudá, viene nuestro Mesías Yeshua. Los que se quedaron en el reino del sur, los que guardaron la Torá hasta el día de hoy. Así que el que tiene parte de este nuevo pacto es parte de Israel. El que no es parte de Israel no tiene parte del nuevo pacto. Jeremías 31, 31 y 33. Estos dos textos. Pasemos al verso 15. Pero Jesurún engordó y dio coces. Has engordado, está cebado y rollizo. Entonces abandonó al Eterno que lo hizo y menospreció la roca de salvación. En la traducción Kadosh dice el verso 15. Pero Jesurún, que es Jacob, que es Israel, comió y se llenó. Te volviste gordo, ancho y grosero. Él abandonó a Elohim su hacedor. Él despreció la roca, despreció su salvación. Este texto habla de la apostasía que hubo en el pueblo al final del reino salomónico y después de la división del reino. La prosperidad causó justamente lo que la Torá había advertido. Se olvidaron de Hashem en sus riquezas y todo se vino para abajo, tal como lo había dicho Hashem en el libro de Devarim, este mismo libro, capítulo 8. O sea que el Eterno dice que Él nos bendice cuando nosotros guardamos su palabra. Pero cuando estemos muy bendecidos, que no nos olvidemos que de Él viene la bendición y no nos olvidemos de bendecir al prójimo. De lo contrario es darle la espalda al Eterno, creer que en sus propias fuerzas ha prosperado. A esto se le llama apostasía, porque apostataron de la fe, del dador de la bendición. Continuamos con los versos del 19 al 28 que habla sobre la pérdida de Israel después de su apostasía. Verso 20. Entonces él dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos de los cuales no hay fidelidad. En este momento empezó el tiempo de pérdidas o de pérdida para Israel. Esta es una enseñanza para nosotros, muy clara, que no nos pase lo mismo. Verso 21. Ellos me han provocado a celo.
con lo que no es Dios. Me han irritado con sus ídolos. Yo los provocaré a celos con los que no son el pueblo. Los irritaré con una nación insensata. Así que cuando los hijos de Israel tomaron como sus dioses a los que no eran el Eterno, en hebreo es Loel, Hashem tomó un pueblo que no es pueblo. En hebreo es Loam. Y de acuerdo a uno de los rabinos sabios de los judíos, está diciendo que esto se refiere a los caldeos y a los romanos. Los caldeos en hebreo es Kashdim y los romanos son Esaú. Los caldeos son el mismo pueblo que los babilonios, los habitantes de la antigua Caldea, el país de Babilonia. Ese imperio destruyó el primer templo. Los Kashdim no constituían una nación en su inicio, pero el Eterno los engrandeció con el fin de utilizarlos para conquistar y dominar el mundo, a los caldeos. Dicen los estudiosos rabinos que los Kashdim no tenían importancia porque no poseían ni escritura ni lenguaje propio. Así que por esta razón no formaban parte de las 70 naciones primordiales. Y sabemos que un descendiente de Esaú, de Esab, fundó Roma. Y sabemos que los romanos fueron los que destruyeron el segundo templo. Así que Edom tampoco es considerada una nación en sí misma, porque originalmente no tenían escritura ni lenguaje propio. También se puede interpretar el texto de manera que habla de los gentiles. En hebreo los goim, algunos dicen goyim, que por causa de la apostasía de Israel recibe la posibilidad de recibir el Ruach, el Espíritu, y convertirse en el pueblo celestial de Dios. Oportunidad que es producida por medio de la obra del Mesías Yeshua. Y al igual que el pueblo de Israel, consideró como sus dioses los que no eran Dios, Hashem considera a los convertidos de entre los gentiles como su propio pueblo. Dentro de Israel hay un pueblo más numeroso que los judíos. Estamos hablando de Israel, de los que van a ser o están siendo o somos añadidos e injertados al olivo. Sí, que muchos de nosotros éramos de origen gentil, pero que hemos sido tomados por el Eterno como su pueblo por medio de Yeshua HaMashiach. A estos gentiles arrepentidos y guardadores de la Torá, recibimos por adopción el derecho legal de ser llamados hijos de Abraham y del Eterno, y por lo tanto también somos herederos de las bendiciones que solamente eran para Israel, y esto provoca a los judíos a ira. Así que el Eterno no desechó al pueblo de Israel como muchas religiones dicen y ahora somos un Israel espiritual. Eso no existe. El Eterno sigue tratando con su pueblo Israel. Y si nosotros no tenemos sangre judía o no tenemos herencia de nuestros antepasados que sean judíos,
Pero a través del arrepentimiento y teniendo a nuestro Mesías como Salvador, que dio su vida por nosotros, y guardando la Torá, una vida de obediencia, es como el Eterno nos hace parte de su pueblo Israel. Y esto, repito, a los judíos les provoca a ira. ¿Por qué? Porque dice su texto en el 20, dice en el 21, dice: ellos me han provocado a celo con lo que no es Elohim. Me han irritado con sus ídolos. Yo los voy a provocar a celos. Por eso el pueblo de Israel está celoso, los ha provocado a ira, ¿verdad? Dice: a celos con los que no son un pueblo, los irritaré con una nación insensata. Y goyim o goim quiere decir paganos, quiere decir impíos, quiere decir pecadores, quiere decir que el Eterno no ama a los gentiles. Eso es goyim. Entonces con ellos ha provocado a celo a los judíos. En Oseas 1:10, pues los ha provocado porque ellos rechazaron al Eterno, apostataron y perdieron su derecho, a menos que se vuelvan al Eterno de nuevo. Oseas 1:10 dice: y el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede ni contar ni medir, y sucederá que en el lugar donde se les dice: no sois mi pueblo, se les dirá: sois hijos del Elohim viviente. Aleluya. En Romanos 10:19 está escrito: y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moshe dice: yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. Y en el capítulo 10 y 11 de la carta a los Romanos, al final del capítulo 11, dice que por la apostasía de una parte de Israel, los gentiles llegan a obtener ciertos derechos que pertenecen a los hijos de Israel. Y esto, repito, provoca celos en los judíos, de modo que también ellos, los judíos, van a querer recibir la salvación dada por nuestro Mesías Yeshua. Primeramente al judío y también al griego. Esa es la provocación, que vengan al Mesías. En su tiempo, el Eterno tiene un tiempo para que ellos lo reconozcan como el Mesías. Así es que nos sigue dando la oportunidad al resto del mundo de arrepentimiento. Cuando ese tiempo se acabe, Él quitará el velo de los ojos del pueblo judío y lo van a reconocer como el Mesías. Tanto que le van a decir: escriturado está, ¿quién te hizo esas heridas en las manos y en los pies? Y Él va a contestar: en la casa de mis amigos. Y es cuando ellos van a comprender que Él es el Mesías. Entonces, ¿cómo los gentiles convertidos al Elohim de Israel por medio de Yeshua HaMashiach podrán provocar a celos a aquellos judíos que no creen en Yeshua el Mesías? Si siguen practicando las costumbres paganas, o sea, son religiosos, gentiles religiosos, que siguen practicando las costumbres paganas y que no tienen ningún interés en obtener la herencia que ha sido al pueblo judío, es la pregunta. ¿Y cómo los cristianos nacidos de nuevo podrán provocar a celos a los judíos si aborrecen la cultura judía, si rechazan la Torá, el Shabbat, las fiestas y la teología hebrea? O sea, la Torá la rechazan. Y hay un testimonio que quiero compartir que dice que durante la infancia, dice un varón, que tenían un perro en casa llamado Simba. Y a veces el perro no tenía ganas de comer y dejaba su comida en su plato. Pero en el momento cuando el gato se acercaba a esa comida, Simba de repente tuvo hambre y quiso comer.
Ese es un ejemplo que el pueblo de Israel lo tiene todo, pero no quieren muchos de ellos ser fieles al Eterno. Ese es el punto. Entonces viene el gato, un extraño, un pagano, un gentil, y se come su comida y no lo deja tampoco. Es donde dicen, no, la comida es mía, ya me dio hambre. De esta manera, no son los judíos creyentes en Yeshua los que tienen el llamado de provocar a los judíos incrédulos a hacerlos, sino son los gentiles que abrazan la Torá, al Mesías, como dice Romanos 11:11 y 13 al 14. 3 textos del capítulo 11 de Romanos. Lo voy a leer con la traducción Kadosh, Romanos 11:11. En ese caso yo digo, ¿no será que han tropezado con el resultado de alejarse permanentemente? El Eterno no lo permita. Por el contrario, es por medio de su tropiezo que la salvación ha venido a los gentiles para provocarlos a celos. Veamos el 13 y el 14. De modo que aquellos de ustedes, repito, de modo que a aquellos de ustedes que son gentiles, yo les digo, por cuanto yo mismo soy emisario a los gentiles, habla Pablo, hago saber la importancia de mi trabajo con la esperanza que de algún modo pueda provocar a algunos de mi propio pueblo a celos y salvar a algunos de ellos. Está más entendible en la traducción Kadosh. Continuamos. Devarim 32:26. Yo hubiera dicho, los dispersaré, borraré la memoria de ellos de entre los hombres. De acuerdo a un rabino de la Torá oral, está hablando que la frase los dispersaré se refiere a las 10 tribus en la dispersión, y la frase borraré la memoria de ellos se refiere a las 2 tribus que se quedaron en el reino del sur. Sin embargo, por los méritos de los padres, los judíos fueron salvos de esta sentencia de nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Verso 27. Si no fuera porque la furia del enemigo se ha acumulado, no sea que falseen sus adversarios, no sea que dijeran, nuestra mano ha triunfado y no es Hashem el que ha hecho todo esto. O sea que si no hubiera sido por el honor del nombre de Hashem y por los méritos de los padres, las 12 tribus hubieran sido eliminadas. Mas el Eterno tiene un plan de restauración, no solamente para los judíos, sino para todas las 12 tribus. Sabemos que judíos no es lo correcto, porque judíos es Judá. Por eso dice aquí que no solo para Judá, sino para todas las 12 tribus. Ese mismo argumento de lo que dirán los enemigos contra el Eterno fue usado por Moisés en su intercesión a favor de Israel. Números 14, 13 al 16. Devarim 9:28. Ezequiel 36, 20 al 23. Pasemos al verso 28. Porque son una nación privada de consejo, y no hay en ellos discernimiento. Aquí se les está llamando ignorantes a los hijos de Israel, cuando no toman en serio la Torá. O sea, no es nada más conocer la Torá,
tomar en serio es ponerla en práctica. Y la mayoría de los hijos de Israel, no estoy hablando de los judíos, estoy hablando del pueblo de Israel, no ha hecho caso de la Torá. Y no nada más en este tiempo, sino a lo largo de la historia. Y por eso es un pueblo privado de consejo y falto de discernimiento. El hecho de que la mayoría de los judíos rechazó al Mesías cuando vino por primera vez es otra muestra de la gran ignorancia de las profecías mesiánicas que hay en la Torá, que apuntan claramente hacia Yeshua. Veamos los versos 29 al 39 que habla de la dispersión de Israel entre las naciones. Verso 35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que les está preparado. Aquí vemos que la venganza solamente es del Eterno. Ningún hombre puede tomar venganza en sus propias manos. El hombre puede defenderse, pero nunca vengarse. Y si una persona quiere vengarse privadamente, está tomando el lugar del Eterno. Solo el Eterno Él es el juez, Él tiene toda la autoridad de juzgar a cada uno según sus obras. Es el juez supremo, soberano, no nosotros. Mas sin embargo, Él puede delegar su autoridad a los hombres. De manera que las autoridades tienen no solamente el derecho, sino también la obligación de ejecutar la venganza escriturada sobre los pecadores, porque sus pecados están al descubierto. Ya hemos estudiado esta parte anteriormente. Las autoridades se tienen que someter al Eterno y nosotros a las autoridades puestas por el Eterno. Romanos 12, 19 al 21, ahí habla muy claro. Amados, nunca se venguen ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Eterno. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. En la versión Kadosh, esta parte que dice: carbones encendidos amontonará sobre su cabeza, a veces no entendemos a qué se refiere. Pero en la versión Kadosh dice: acumularás montones de carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Y esa vergüenza ayuda al pecador a que se arrepienta. Bendito es nuestro Padre. En Hebreos capítulo 10 del 28 al 31 está escrito: cualquiera que viola la Torá de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo del Eterno, a Yeshua, y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue sacrificado, y ha ultrajado el Espíritu de gracia? ¿Cuánto más, dice, merecerá? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez Hashem juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Amén.
En el verso 36, 32, 36 dice: cuando Hashem juzgará a su pueblo, Él reconsiderará acerca de sus siervos cuando vea que la mano del enemigo progresa y que nadie dirija ni ayude. A partir de ese momento empieza el proceso de restauración del pueblo agobiado por los enemigos y las maldiciones por causa de sus pecados. Cuando el poder de Israel sea destruido, vendrá el Mesías como un guerrero libertador. Daniel 12:7. Pasemos al verso 38, primera parte de Devarim 32. Los que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de su libación. Ese texto es la base de la prohibición de la Torah oral, que le llaman talmúdica, de usar el vino de los gentiles para el servicio, e incluso la prohibición rabínica de beber vino producido o manejado por los gentiles, por considerarlos paganos, impíos. 32-39b. Yo hago morir y hago vivir. Aquí hay otro texto en la Torah de Moisés que habla de la resurrección de los muertos. Tenemos muchos textos que hablan sobre la resurrección. Les daré algunos. Por favor, anoten. Bereshit, Génesis 22:5. Éxodo 3:15. Pueden ver Mateo también 22, 31 y 32. Devarim 31:16. Primera de Samuel 2:6. Segunda de Reyes 5:7. Salmo 16:10. 49:15. 73:24. Job 19:25 al 27. Isaías 25:8 y 26:19 y 53:12. Daniel 12:2. Ezequiel 37 del 1 al 14. Oseas 6:2 y 13:14, capítulo 13, verso 14. Este contexto nos enseña que la resurrección va a suceder en relación con la última guerra contra Israel. Nuestro Mesías, que ejecuta la venganza del Eterno, vendrá en las nubes del cielo, y en ese momento los muertos en Yeshua serán levantados, los muertos en el Mesías Yeshua. Y junto con los que viven creyendo en Él, serán arrebatados en el aire. No está diciendo que los va a llevar al cielo, sino está diciendo arrebatados al aire, después de haber sido investidos con cuerpos eternos que serán semejantes al cuerpo de resurrección de nuestro Mesías Yeshua. Entonces serán juzgados según sus obras y después bajarán junto con el Mesías para hacer guerra contra todos los ejércitos multinacionales que se hayan levantado contra Jerusalén. De los textos 40 al 43 habla de la salvación de Israel y su influencia mundial. Ciertamente, dice la Escritura, alzo a los cielos mi mano y digo, como que vivo yo para siempre, cuando afile mi espada flameante y mi mano empuñe la justicia, me vengaré de mis adversarios y daré el pago a los que me aborrecen. Embriagaré mis saetas con sangre y mi espada se hartará de carne
a causa de la sangre de muertos y cautivos, a causa de la primera de las brechas del enemigo. Regocíjense naciones con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por su tierra, su pueblo. Aquí nos está hablando de la última guerra contra Israel antes de la segunda venida de nuestro Mesías Yeshua. Esto concuerda con Zacarías 14 y Revelación 19. Leamos Zacarías 14 del 1 al 15. He aquí, viene el día de Hachem, cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti. Y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y será tomada la ciudad, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá Hachem y peleará contra aquellas naciones como cuando él peleó en el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, de oriente a occidente, formando un enorme valle. Y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Atzel. Huirás tal como huisteis a causa del terremoto en los días de Uzía, rey de Jehudá. Y vendrá Hashem Elohim y todos los santos con él. Y sucederá que en aquel día no habrá luz. Las luminarias se oscurecerán. Será un día único, conocido solo de Hashem, ni día ni noche. Y sucederá que a la hora de la tarde habrá luz. En aquel día sucederá que brotarán aguas vivas de Jerusalén, una mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Será lo mismo en verano que en invierno, y Hashem será rey sobre toda la tierra. Aquel día Hashem será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como una llanura, desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, pero ésta se levantará y será habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey. Y habitarán en ella, y no habrá más maldición, y Jerusalén habitará en seguridad. Esta será la plaga con que Hashem herirá a todos los pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén. Se pudrirá su carne estando ellos aún de pie, y se pudrirán sus ojos en sus cuencas y su lengua se pudrirá en su boca. Y sucederá aquel día que habrá entre ellos un gran pánico de Hashem, y cada uno agarrará la mano de su prójimo y levantará su mano contra la mano de su prójimo. También Jehudá peleará en Jerusalén,
y se amontonarán las riquezas de todas las naciones circunvecinas, oro, plata y vestidos en gran abundancia. Como aquella plaga, así será la plaga del caballo, del mulo, del camello, del asno y de todos los animales que haya en aquellos campamentos. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Amén. En Revelación o Apocalipsis 19, 11 al 21 está escrito: Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo del Eterno. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguirán sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Elohim Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, congréguense para la gran cena del Eterno, para que coman carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Aleluya. Y después de esta guerra, amados hermanos, vendrá el reino mesiánico con 1000 años de paz sobre toda la tierra. Leamos Zacarías 14, del 16 al 21. Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Hashem de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de las cabañas. Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, Hashem de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. Y si la familia de Egipto no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Será la plaga
con la cual Hashem herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las cabañas. Este será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones de los que no suban a celebrar la fiesta de las cabañas. En aquel día estará grabado en los cascabeles de los caballos: santidad a Hashem. Y serán las ollas en la casa de Hashem como los tazones delante del altar. Y toda olla en Jerusalén y en Yehudá será consagrada a Hashem de los ejércitos. Todos los que ofrezcan sacrificios vendrán y tomarán de ellas y en ellas cocerán. Y no habrá más mercader en la casa de Hashem de los ejércitos en aquel día. Amén. Revelación, Apocalipsis 20 del 1 al 6. Y vi un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua que es Satán, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Yeshua y de la palabra del Eterno. Y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con el Mesías por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes Coanim del Eterno y del Mesías, y reinarán con él por 1000 años. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Amén. Gracias, Abba. Terminamos esta parashá del capítulo 32, de los versos 44 al 52. Verso 47. Porque no es cosa vana para ustedes, ciertamente es su vida. Por esta palabra prolongarán sus días en la tierra a donde van, cruzando el Jardín a fin de poseerla. Esto explica que ninguna parte de la Torá carece de significado. Todo es importante. Al poner en práctica la Torá, hay una vida bendecida en este mundo. Y también hay una vida bendecida y vida eterna en el mundo por venir. La Torá de Moisés habla de Yeshua y da testimonio de su obra redentora. El que hace caso a Moisés creerá en Yeshua, porque de él escribió, como está escrito en Juan 5, 46 y 47. Porque si creyeras a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no crees sus escritos, ¿cómo creerás mis palabras? Un judío que no tiene o que no cree en Yeshua es porque no le cree a Moisés.
Terminamos con el verso 52. Por lo tanto, solo de lejos verás la tierra, pero allí no entrarás a la tierra que doy a los hijos de Israel. Moshe imploró a Hashem que le quitara la sentencia y le dejara entrar a la tierra. Pero Hashem dijo que no. ¿Cuál fue el motivo del Eterno para no permitir que Moshe cruzara un pequeño río para pisar la tierra prometida? El motivo no fue solamente enseñar la gravedad de los pecados de los líderes. No fue solamente mostrar la firmeza en sus decisiones. Hay un motivo mucho más importante detrás de esta decisión. El gran profeta Moshe, el que transmitió la Torá al mundo, el que hizo grandes milagros y habló con el Eterno cara a cara. Este varón, que había alcanzado el mayor nivel de santidad que un hombre pueda o puede tener, no tenía suficientes méritos ni para pasar él mismo, ni para hacer pasar al pueblo a la tierra prometida. Solo un hombre podía hacer que el pueblo pasara, y su nombre fue Yehoshua. La forma abreviada del nombre Yehoshua es Yeshua. Y esto nos enseña que la obra de Moshe no fue completa. La Torá de Moshe no es suficiente para que el hombre pueda pasar de la muerte a la vida. Ni Moshe pudo pasar a la tierra por causa de sus pecados. Solo uno puede llevarnos al Olam Haba, que significa al siglo venidero. Y su nombre es Yeshua. Aleluya. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Y por medio de Moshe, Hashem designó a Yehoshua como el que iba a ser el líder para hacer pasar el pueblo de un mundo a otro. Por lo tanto, el que hace caso a Moshe sigue a Yeshua y tendrá la entrada asegurada en el mundo venidero, como está escrito en el libro de Juan, Yohanan, capítulo 11, verso 25. Yeshua le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Amén. Padre eterno, le damos gracias porque usted ha sido bueno con nosotros y nos ha mostrado el camino más excelente a través de Yeshua y nos ha mostrado todo el plan perfecto que usted tiene para su santo pueblo y para los enemigos de su pueblo. Gracias, Padre, por habernos dado vida para poder ver y entender esta palabra suya que para muchos es oculta y para otros tantos más prefieren ignorarla y para otros tantos más la han rechazado. Pero ahí están los testigos que avalan lo que ha sucedido en esta tierra. Usted se ha glorificado, se sigue glorificando y se glorificará, porque usted es nuestro Elohim de Israel, soberano Rey del universo desde la eternidad hasta la eternidad. Le adoramos, Abba Kadosh, Padre Santo, y doblamos rodillas todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo,
se postra ante su presencia. Bendito es usted, Padre eterno, que nos ha dado esta gran bendición de salir de la ignorancia y poder ver su plan completo y perfecto de redención, de salvación a través de su Hijo amado Yeshua, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a usted sino por medio de Él. Y Yeshua, un hacedor de la Torá, que vino a corroborar su palabra escrita a través de su siervo Moisés. Gracias, Padre eterno, reciba todo honor y gloria, porque es de usted. Gracias, Abba. Bendito es usted, Adonai, soberano, Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha permitido y nos ha dado la Torá. Bendito es usted, Adonai, soberano, Rey del universo, que nos ha instruido con su Torá. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. Bendito es usted, Padre eterno, desde la eternidad hasta la eternidad. Y todos decimos amén. Baruch Shem. Amén. Bueno, con eso terminamos, mis amados, la paracha número 53. Nos falta una para terminar y empezar de nuevo la lectura de la Torá. Bendito es el Eterno. Así que estamos preparándonos para este Shabbat. Hoy al atardecer, a la puesta del sol, y mañana al atardecer empieza el ayuno de 24 horas de Yom Kippur. Escuchemos la primera enseñanza sobre Yom Kippur. Estamos pendientes de mandar la continuación, pero escuchemos la primera para que te goces de qué se trata. Yom Kippur, el amor del Eterno, para que se restaure esa relación de intimidad, de amor, porque Él quiere habitar con su pueblo. Emmanuel, Elohim con nosotros. Amén. Felices fiestas, feliz Shabbat Shalom. Bendecido día, no es fiesta, es día de ayuno y oración, día solemne de Yom Kippur, día del perdón, día de la expiación. Y al terminar, los libros serán abiertos y que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida a través de Yeshua. Un fuerte abrazo, mis amados, que tengan un resto de Shabbat muy hermoso. Les amamos, sean muy bendecidos junto con sus familias y sus amigos a quienes dan testimonio de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Shalom, Shabbat Shalom y bendecido día Ha Kippurim, Yom Ha Kippurim o Yom Kippur, día de la expiación. Hasta la próxima. Sean muy bendecidos en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Shalom, shalom para todos.